No soy el dueño de esta novela. Yo solo me encargo a transcribirla al español. Créditos a su respectivo autor en la descripción. Sin nada más que aclarar, empecemos. Mientras Luo Wan y sus compañeros estaban lidiando con el tirano de la muerte, Carlos y Tyrell, junto con el Dr. Bard, también disfrutaban de una emocionante exploración del Instituto de Investigación. Primero, tropezaron accidentalmente con un nido de avispas. Tras matar a una sola, fueron perseguidos inmediatamente por una docena de avispas gigantes. Carlos y Tyrell, junto con el Dr. Bard, vieron la situación y no se atrevieron a confrontarlos directamente. Lo cubrieron mientras huían, pero por un extraño capricho del destino, terminaron en el Instituto de Investigación bajo la Universidad de Raccoon City. Allí, fueron atacados por varios monstruos infectados con el virus T, como tiburones y polillas gigantes. Para proteger al Dr. Bard, Carlos y Tyrell soportaron muchas dificultades, lo que hizo que Tyrell se preguntara si su decisión anterior había sido correcta. Pensó que debería haber llevado al Dr. Bard directamente a Luo Wan. Aunque no tuvieron que enfrentarse al arma biológica de tipo tirano que el Dr. Bard temía, Carlos sintió que los monstruos mutados frente a ellos eran igual de difíciles de derrotar. Estos monstruos infectados también podían ser eliminados con balas, pero todos eran muy ágiles, y además tenía que proteger al Dr. Bard, lo que lo agotaba mentalmente. Además, desde anteayer, Carlos y Tyrell prácticamente no habían recibido ningún reabastecimiento de municiones, y sus ya escasas municiones para fusiles de asalto se estaban agotando gradualmente. El fusil de asalto de Carlos aún tenía 2 cargadores, mientras que el de Tyrell solo tenía 1,5 que Carlos le había dado para emergencias. Ahora, Tyrell solo podía avanzar con una pistola. Por supuesto, Carlos y su compañero no quedaron sin ganancias, encontraron una gran cantidad de documentos de investigación en el Instituto de Investigación. Detrás de cada dato experimental se escondía una vida humana ensangrentada. Maldita sea, este investigador llamado Greg hizo tantas cosas malas. Carlos no entendía los detalles profesionales, pero comprendía lo inhumano del proceso experimental. Lleno de ira, golpeó y destrozó un monitor de computadora cercano, que estaba en negro. Bard, tú también. Aunque Tyrell no se consideraba una buena persona, al ver el informe experimental de Greg, Tyrell ahora se sentía como un ángel. No podría hacer tal cosa. El Dr. Bard se quejó de que lo habían tratado injustamente. Aunque había desarrollado la vacuna contra el virus T basándose en una extensa experimentación con humanos, las personas con las que experimentó ya estaban infectadas con el virus T. Para ser honesto, sin la vacuna, la mayoría de los infectados con el virus T fueron básicamente declarados muertos, por lo que Bard no se sintió culpable ni incómodo por ello. Parece que Greg no cambió de opinión, solo quería unirse a una fuerza más poderosa para completar su investigación, con él mismo como líder. Carlos dijo enojado, ¿aún necesitamos rescatar a semejante persona de Raccoon City? En ese momento, Carlos y sus 2 compañeros estaban en un laboratorio, y las criaturas infectadas con el virus T en el interior naturalmente habían sido limpiadas, por lo que los 3, temporalmente a salvo, estaban charlando aquí. Entonces, ¿no podemos simplemente no rescatarlo? En cuanto a la vacuna, el Dr. Bard sigue aquí, así que solo necesitamos protegerlo. Tyrell pensó de inmediato en una contramedida. ¿Fallar? Tyrell, ¿quieres decir? Carlos entendió instantáneamente el significado de Tyrell, pero no estaba seguro de si Tyrell realmente pensaba de esa manera. Tyrell no habló. Tras asentir, fijó su mirada en Bard, y Carlos inmediatamente lo imitó, mirando hacia Bard. ¿Por qué me miran? Él lo hizo. Bard sintió un hormigueo en la cabeza por sus miradas, y rápidamente declaró que él y un investigador como Greg Moyer no estaban en el mismo camino. Dijo, soy un investigador, pero ante todo soy un ser humano, y él es un loco que se dice genio. El informe de investigación de Greg Moyer estaba lleno de narcisismo, creyendo que Umbrella Corporation solo valoraba la investigación del virus G de William Birkin, razón por la cual concibió la idea de traicionar a Umbrella Corporation para encontrar su propio patrón y continuar con su genial investigación. Dado que es así, ¿por qué no cambiamos de plan?, dijo Carlos. Asegurarnos de escapar sanos y salvos de este infierno sigue siendo nuestra máxima prioridad, pero también podemos hacer algunas cosas sobre la marcha. El primero es recopilar información sobre la vacuna que Greg investigó, incluyendo su fórmula, ingredientes, etc.
Aunque este tipo está loco, los datos de investigación y demás información que obtuvo siguen siendo útiles y también deberían impulsar el desarrollo de vacunas, ¿verdad? Después de que Carlos terminó de hablar, miró a Bart. Bart asintió y respondió, he leído algunas páginas, y sin duda, son útiles para el desarrollo de vacunas, especialmente para la investigación sobre la actividad del virus T. Así que me encargaré de este aspecto, pero por ahora, deberíamos centrarnos en recopilar datos y buscar documentos con palabras clave como vacuna, lista, y similares. Podemos analizarlos después de escapar de Raccoon City. Carlos y Tyrell asintieron. La segunda tarea es para Tyrell. ¿Tienes alguna idea? Carlos se refería, naturalmente, a la misión de no rescatar a Greg. Tyrell entendió lo que Carlos quería decir, así que no volvió a confirmar su decisión. En cambio, preguntó, ¿qué pasa con Luo Wan? ¿Deberíamos decírselo directamente o mantenerlo en secreto? No creo que le importe mucho, y si no decimos nada, ¿quién sabrá que nos encargamos de Greg? No fue Carlos, sino Bart quien levantó la mano y dijo. ¿MMM? Tyrell no lo refutó de inmediato. En cambio, le preguntó a Carlos, Carlos, ¿has tenido más contacto con Luo Wan? ¿Cuál es tu opinión? Carlos inclinó la cabeza, pensó por un momento y luego dijo, no lo sé. Cuando él y Jill discutieron por primera vez, fue Luo Wan quien me dio por ellos, pero en ese momento, no sintió que Luo Wan hiciera estas cosas porque era parte de VCS. Se podría decir que Luo Wan era bueno disfrazándose. Este capítulo no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. Sin embargo, más tarde, Luo Wan aceptó la misión de escolta del Capitán Víctor, un acto para garantizar el buen funcionamiento del metro y rescatar a los civiles. Esto hizo creer a Carlos que, aunque Luo Wan era un oficial de inteligencia de la Corporación Umbrella, no era completamente leal a la Corporación Umbrella, o, mejor dicho, Luo Wan aún conservaba una actitud justa. Carlos continuó reflexionando y Tyrell y Bart no lo interrumpieron. Más tarde, Jill regresó de su misión, pero Luo Wan no. Jill dijo que estaba rodeada de perros zombie, y en ese momento apareció Luo Wan. Para salvarla, un perro zombie lo arañó y lo infectó con el virus. Finalmente, se separaron. En ese momento, Carlos se sorprendió por la acción de Luo Wan al salvar a Jill y expresó su respeto por él, el héroe que salvó a la bella. Sin embargo, considerando que Luo Wan era un oficial de inteligencia de la Corporación Umbrella, Carlos no pudo determinar su postura. Más tarde, volvió a ver a Luo Wan en el Hospital General de Raccoon City. Aunque quedó impactado, aceptó la explicación de Luo Wan sobre la vacuna. Carlos recordó lo sucedido tras volver a ver a Luo Wan en el Hospital General de Raccoon City. Un punto clave fue que, al parecer, Luo Wan había sugerido activamente que el Dr. Bart le diera un sermón, contándole las malas acciones de la Corporación Umbrella en Raccoon City. Aunque todavía había cosas que no entendía, por ejemplo, Luo Wan sabía qué clase de sinvergüenza era el investigador Greg Moyer. De todos modos, Carlos pudo confirmar una cosa y dijo, pero una cosa es segura, Luo Wan también odia las cosas malas que hace Umbrella Corporation. En ese momento, también fue Luo Wan quien le pidió activamente al Dr. Bart que me dijera que había hecho Umbrella Corporation en Raccoon City. De hecho, y cuando antes mostré incluso el más mínimo deseo de investigar el efecto del virus en insectos, Luo Wan me miró con frialdad. Bart explicó su razón para creer que a Luo Wan no le importaría la muerte de un investigador como Greg. La fría mirada de Luo Wan fue en realidad un malentendido por parte de Bart. En ese momento, Luo Wan aún estaba en modo de combate, por lo que su mirada era fría y tenía un matiz de intención asesina. La razón por la que devolvió la mirada a Bart fue porque su mirada era demasiado ferviente, lo que captó la atención de Luo Wan, lo que lo impulsó a darse la vuelta y confirmar la situación. Dado que es así, me siento aliviado. Tyrell suspiró aliviado y bromeó, Dr. Bart, ¿ya terminó de descansar? Tenemos que darnos prisa, o Luo Wan me dará una paliza por no haber ido a apoyarlo. Poco después de que Carlos y sus dos compañeros partieran nuevamente, la batalla del lado de Luo Wan finalmente dio un giro. No mucho después de que Jill y Kevin, exhaustos, se retiraran sucesivamente del campo de batalla, el tirano de la muerte, que parecía indestructible como una cucaracha, de repente perdió potencia, cayendo hacia atrás después de un rugido. ¿Qué pasa? Kevin no se apresuró a acercarse, sino que le preguntó a Jill, ¿quién tenía experiencia lidiando con tiranos?
Probablemente no esté muerto. Lo más probable es que la energía consumida al curar sus heridas fuera demasiada, lo que provocó que cayera en una hibernación temporal, como un humano en shock, respondió Jill, deteniendo a George, quien estaba a punto de acercarse a examinar al tirano de la muerte. George estaba a punto de decir algo cuando escuchó 3 disparos que lo sobresaltaron. Era Luo Wan, quien había disparado 3 balas más de 9 milímetros a la cabeza del tirano de la muerte. Tras disparar 3 veces y no ver ninguna reacción del tirano de la muerte, Luo Wan dijo, probablemente Jill tenga razón, pero es solo temporal. ¿Quién sabe cuándo este monstruo volverá a la vida de repente por alguna razón? En ese caso, no seré cortés. George respiró aliviado, sacó un objeto con forma de jeringa de su bolsillo, se acercó al tirano de la muerte, encontró un punto sin piel dura y se inyectó la jeringa. ¿Qué está haciendo?, preguntó Luo Wan, al ver que Jill y los demás no detenían las acciones de George. Tras llegar a la Universidad de Raccoon City, no encontramos al equipo de evacuación. Por los demás anuncios, parece que el ejército ha cancelado el punto de evacuación. Marvin se acercó a Luo Wan y le explicó lo sucedido durante su ausencia. Luego buscamos por la Universidad de Raccoon City durante varias rondas, pero no encontramos a nadie. Finalmente, apareció el mismísimo Greg Mueller y quiso jugar con nosotros. ¿Un juego? Luo Wan pensó de repente en alguien a quien también le gustaba jugar, señaló al tirano tirado en el suelo y preguntó, ¿el tirano de la muerte? Sí, este tirano de la muerte fue desarrollado por el propio Greg, continuó Marvin. Y Greg apareció ante nosotros para retarnos a una batalla directa con el tirano de la muerte. ¿Y aceptaste?, preguntó Luo Wan sorprendido. ¿Era necesario? Se necesitan 3 cosas para crear la vacuna contra el virus T que se investigó. El primer material es veneno V, y el segundo es una muestra llamada base P. Hemos obtenido ambos materiales, dijo George mientras extraía sangre. Esta fórmula estaba escrita en documentos que dejó un investigador virólogo llamado Peter. El tono de George era un poco pesado cuando mencionó el nombre de Peter. Luo Wan vio que George no mencionó el tercer material, y luego viendo lo que George estaba haciendo, señaló a George y adivinó, ¿la tercera cosa es la sangre de este tipo? Para ser precisos, es una muestra de sangre especial del virus T de este tirano de la muerte que aún contiene los fragmentos originales de ARN del virus T. Tras extraerle sangre al tirano de la muerte con la jeringa, George se alejó inmediatamente del tirano de la muerte caído y le dijo a Luo Wan, el virus T de la mayoría de las criaturas infectadas de Raccoon City ha sufrido una mutación significativa, por lo que solo se puede usar el de este tirano de la muerte. Este capítulo no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. ¿Peter es? Luo Wan no tenía mucha impresión de este nombre. Peter Jenkins, un antiguo colega que investigó virus conmigo, pero luego nos separamos por diferentes filosofías. George quería que más gente supiera la gran labor de Peter Jenkins, así que dijo, él solo, en muy poco tiempo, investigó un antídoto para el virus T, la vacuna diurna. ¿Y no fue ese loco Greg Mueller? Parecía que la situación era ligeramente distinta a la que recordaba Luo Wan. Alguien de la Universidad de Raccoon City sí había desarrollado una vacuna, pero no era el investigador Greg, sino Peter Jenkins. De acuerdo. Luo Wan consideró normal que no recordara bien, así que no sospechó nada. Tras asentir, preguntó, ¿entonces Greg también tiene la fórmula de la vacuna diurna y sabía que necesitabas el virus T que portaba este sujeto, por eso te buscó? Exactamente. Sabía de la vacuna diurna e incluso afirmó con descaro que Peter le había robado sus datos. El rostro de George se llenó de ira. Como dijo George, Greg Mueller es solo un loco que se considera un genio. No le importa en absoluto la vacuna. Para él, el tirano de la muerte, considerado una obra de arte, es mucho más importante. Kevin, que había descansado un rato, también se acercó y continuó la conversación con una mirada de desdén en el rostro mientras despreciaba al ausente Greg, diciendo, al principio se escondía bien, pero vino a vernos solo para presumir de sus habilidades y presentarnos su obra de arte personal, el tirano de la muerte. Ya veo. Luo Wan recordó de repente la tarea que le había dado a Carlos y rápidamente sacó su walkie-talkie, preparándose para contactar a Carlos, quien actualmente estaba en la misión de encontrar al investigador Greg. Justo cuando estaba a punto de presionar el botón de hablar en el walkie-talkie, Carlos lo contactó primero. Oye, Luo Wan, ha ocurrido algo terrible.
El investigador Greg ha muerto. El tono de Carlos sonaba muy ansioso. Greg ha muerto, Luo Wan. Una noticia inesperada llegó a través del walkie-talkie. ¿Eh? Ah, ¿está muerto? ¿Cómo murió? El tono de Luo Wan, tras el impacto inicial, se volvió muy tranquilo, lo que hizo que Carlos sintiera como si Luo Wan estuviera preparando una tormenta. ¿Eh? Luo, ¿no parece que tu tono está muy decepcionado? Era el investigador de la vacuna contra el virus T. Carlos hizo una pequeña pausa antes de responderle a Luo Wan. Disculpas, Carlos, cometí un error. Quien desarrolló la vacuna contra el virus T no fue Greg Mueller, sino un virólogo llamado Peter Jenkins. Luo Wan no ocultó nada y admitió directamente a Carlos que se había equivocado con el investigador de la vacuna. Continuó, y ya encontramos la fórmula de la vacuna contra el virus T que el Dr. Peter investigó nosotros mismos. Ya veo. Eso es genial. El tono de Carlos sonó un poco forzado, como si hubiera dejado escapar un suspiro de alivio. Luo Wan naturalmente lo escuchó, pero no planeó insistir en el tema. La batalla había terminado y Tyrell aún no había traído al Dr. Bard al encuentro, por lo que Luo Wan pensó que algo debía haber sucedido. Sin embargo, Luo Wan no era su líder ni pertenecía a la VCS, por lo que solo podía aprovecharse de su posición superior. Luo Wan no podía lidiar con ellos, y no había necesidad de hacerlo. Carlos, Bard y Tyrell están contigo, ¿verdad? Luo Wan no esperó la respuesta de Carlos y continuó, entonces iré con los demás al lugar donde se sintetiza la vacuna. No he estado allí específicamente, pero te diré la ubicación aproximada cuando llegue, y puedes venir a vernos. Esperen, respondió Carlos rápidamente. Hay algo más, podría haber personal del USS dentro de la Universidad de Raccoon City. Fue el USS quien mató al investigador Greg, así que tengan cuidado. Recibido. Después de que Luo Wan respondió, informó a los demás sobre la situación del USS y Greg. Entonces Greg está muerto. La reacción de George fue más tranquila de lo que Luo Wan esperaba, y los demás también parecían más o menos indiferentes. O mejor dicho, ya era una señal de buen carácter que nadie escupiera sobre la muerte del universalmente detestado investigador Greg. ¿USS? Kevin, Marvin, Elliot y David estaban más interesados en las personas que mataron al investigador Greg. Marvin, Elliot y David estaban muy felices de ver a Luo Wan a salvo y uniéndose a ellos, pero Jill había tenido una expresión infeliz desde que terminó la batalla. Luo Wan explicó un poco y luego contó brevemente los eventos y las personas que conoció después de separarse de Marvin y los demás. ¿Se puede confiar en esos dos miembros de la VCS? Kevin, como Jill antes, no confiaba en el personal de la VCS o, mejor dicho, de Umbrella Corporation. Luo, él también es de Umbrella Corporation, intervino Jill desde un costado. Sí, después de todo, Umbrella Corporation está llena de traidores. A Luo Wan no le importaba que Jill lo menospreciara, era mejor que recibir un puñetazo directo. ¿Es eso algo de lo que estar orgulloso? Kevin, al ver la expresión orgullosa de Luo Wan, se rió entre dientes y replicó. Para Kevin, quien alguna vez quiso unirse a Stars, las palabras de Jill como miembro de Stars aún tenían peso. Aunque Jill dijo con cara de disgusto que Luo Wan era de Umbrella Corporation, Kevin notó claramente que Jill no mostraba ningún disgusto hacia Luo Wan, por lo que su actitud hacia él seguía siendo bastante buena. La herida sangrante del agente David también ha sido curada. Apresurémonos a preparar la vacuna, dijo con ansiedad Cindy Lennox, camarera del bar que había ayudado a David con su herida. Elliot, al escuchar las palabras de Cindy, fue proactivamente a ayudar a David con Marvin. La lesión de David es... Luo Wan siguió al grupo hacia la sala de síntesis de vacunas, preguntando. David ya estaba recibiendo tratamiento cuando llegó Luo Wan, quien no le había revisado la herida porque necesitaba unirse a la batalla. Ahora, con informes de criaturas infectadas con el virus T y personal del USS, Luo Wan desconocía cómo se había herido David. El oficial de policía David resultó herido al protegerme. Cindy, con expresión triste, explicó, en ese momento, el tirano de la muerte salió corriendo de repente, y David me empujó, dándome un zarpazo. En verdad, con 3 días de diferencia, uno debería mirar a alguien con nuevos ojos. Luo Wan miró a David con cierta sorpresa, sin esperar que hubiera cambiado tan rápido. Jeje.
Aunque David estaba un poco mal de salud y parecía tener fiebre, se alegró mucho de escuchar a Cindy hablar de su hazaña. Sonrió tímidamente, experimentando por primera vez el significado de ser policía. No es de extrañar que Luo Wan sintiera que la actitud de Elliot y Marvin hacia David había cambiado un poco. Entonces David está infectado con el virus T. Luo Wan no se tensó y sacó su arma para montar una escena de eliminación preventiva de los infectados. Sí, respondió Elliot, y añadió rápidamente, pero ya tenemos suficientes materiales para sintetizar la vacuna, así que no hay de qué preocuparse. Ya tengo la vacuna. Podemos usarla con David. Luo Wan sacó la vacuna que le había dado el Dr. Bard y se la entregó a Cindy, indicándole que inyectara a David. ¡Ay! ¡Ay! Cindy, tras quedarse atónita unos segundos al ver que Luo Wan sacaba repentinamente la vacuna, se la quitó de la mano. Hizo que Marvin y Elliot ayudaran a David a sentarse contra la pared mientras ella averiguaba cómo usarla. ¿Esta vacuna fue investigada por Umbrella Corporation? George pensó que era un beneficio que Umbrella Corporation le había otorgado a Luo Wan, un empleado. Este capítulo no ha terminado, haz clic en la siguiente página para continuar leyendo. Sí y no, supongo. Lo investigó Nathaniel Bard. Trabaja en el Hospital General de Raccoon City, dijo Luo Wan. ¿Es él?, exclamó George. Yo también trabajo en el Hospital General de Raccoon City. Aunque también me especializo en virología, soy el cirujano jefe. Aunque George tenía algunas sospechas cuando Luo Wan mencionó el nombre de Bard, en su opinión, Nathaniel Bard no era el tipo de persona que desarrollaría una vacuna y se la daría a otros. Oh, entonces ustedes dos pueden charlar más tarde. Luo Wan parecía estar disfrutando de un espectáculo. Lo haré. George sí que quería hablar con el Dr. Bard sobre virus y vacunas, y también con el Dr. Peter, a quien ambos conocían. La vacuna que Bard le dio a Luo Wan ya estaba en una jeringa, así que Cindy entendió rápidamente cómo usarla. Mientras Luo Wan y George conversaban, Cindy ya le había inyectado la vacuna a David. Como David llevaba poco tiempo infectado, empezó a recuperarse rápidamente de la fiebre tras la inyección. Aunque su cuerpo aún estaba débil, su estado había mejorado. Al ver esto, todos reanudaron su viaje hacia la sala de síntesis de vacunas. Jill y Luo Wan caminaban al frente, mientras que Kevin y Marvin cerraban la marcha. Como la mano de Elliot también estaba herida, David, cuya pierna estaba herida, ahora estaba siendo sostenido por Elliot y George juntos. George también quería observar de cerca la eficacia de la vacuna desarrollada por Bard. Y Cindy siguió al herido David, lista para relevar a Elliot y apoyarlo en cualquier momento. Lo lamento. Jill todavía parecía que no quería hablar con Luo Wan, por lo que Luo Wan tuvo que iniciar. No, no tienes por qué disculparte. Jill miró al frente y dijo con calma, al contrario, es culpa mía. Si no hubiera estado tan profundamente dormida, no habría ido sola al hospital. Aunque el tono de Jill era tranquilo, Luo Wan aún escuchó el énfasis que puso en la palabra, por ti mismo. Después de que Jill preguntó a los demás, se enteró de que Luo Wan había entrado nuevamente al dormitorio para encontrarla antes de irse, pero ella claramente todavía estaba profundamente dormida en ese momento. Además, había dormido tan profundamente, una rareza, que ni siquiera se había dado cuenta de que Luo Wan enderezó su cuerpo, le quitó los zapatos y la cubrió con la manta. Al pensar en su rostro indefenso y dormido visto por Luo Wan, Jill no pudo evitar sentirse un poco tímida. No me disculpo por eso. Luo Wan abrió un nuevo tema, me refiero a que te di tantos consejos y te preparé para luego encargarme de lo que debías hacer. Luo Wan no repitió la explicación que le había dado anteriormente a Marvin a Jill. Y, Luo Wan vio señales de que la escarcha en el rostro de Jill comenzaba a descongelarse, por lo que agregó leña al fuego, diciendo, no importa que, no te lo dije de inmediato y actué solo a tus espaldas, haciéndote preocupar. Jill se sorprendió un poco de que Luo Wan dijera eso, saltándose el proceso intermedio de sondeo y tirón, y viendo directamente el verdadero motivo de su enojo. Finalmente, Jill solo pudo girar la cabeza, hizo un puchero y dijo, ¿quién se preocupó por ti? No te hagas ilusiones. Pronto, Jill volvió la cabeza hacia Luo Wan, con un destello de ternura en sus ojos, y luego susurró, pero, es bueno que lo sepas. Luo Wan vio que el hielo en el rostro de Jill se derretía y exhaló un leve suspiro de alivio. La razón por la que Luo Wan eligió este momento para hablar con Jill fue que sintió que en una situación que requería vigilancia del entorno,
Jill podría mantener suficiente calma y racionalidad. Finalmente, después de que Luo Wan expresó con seriedad su profunda reflexión y prometió no volver a ocultarle cosas a Jill, una sonrisa finalmente apareció en el rostro de Jill. No mucho después, liderados por Jill, Luo Wan y los demás llegaron a un laboratorio en el tercer piso de la Universidad de Raccoon City. Ese es el sintetizador de vacunas, dijo Jill, señalando la ubicación del sintetizador de vacunas a Luo Wan. Entonces es el momento de la actuación profesional de George, ¿no? Luo Wan asintió y le dijo a George detrás de él. Así es, deja que lo haga un profesional, dijo George, y después de que el idiota acomodaran al herido David, le dijo a Cindy, Cindy, trae los materiales y ayúdame. Como Cindy nunca tuvo que participar en combate, las materias primas de la vacuna que Jill y los demás habían obtenido anteriormente fueron confiadas a Cindy para su custodia. Hablando de eso, la ropa de Cindy no parece de medicina. ¿Sabe de medicina también? Después de que Luo Wan le informara su ubicación a Carlos por radio, observó con curiosidad cómo George le pedía ayuda a Cindy. Luego recordó que Cindy había ayudado a David con su herida y preguntó. Cindy está trabajando para ganar dinero y planea postularse a una universidad de medicina. Para distraer a David, Cindy habló mucho con él mientras lo trataba, por lo que David supo el objetivo de Cindy y se lo contó a Luo Wan. Oh, entonces George y Cindy se conocen a través de sus estudios de medicina. Luo Wan notó que el tono de George cuando hablaba con Cindy era más suave y tranquilo que cuando charlaba con otros. No exactamente. George suele ir al bar donde trabaja Cindy a beber, y Cindy quería aprender sobre medicina y cosas así. Se conocieron con el tiempo, le contó David a Luo Wan todo lo que sabía sin reservas. Luo Wan asintió y luego preguntó a Jill y a los demás, ¿hay algún equipo de comunicación aquí o algo que pueda usarse para enviar señales a un helicóptero en el aire? Marvin meneó la cabeza y dijo, ni Kevin ni yo vimos ninguno. Kevin asintió con la cabeza, de acuerdo con Marvin, hay un laboratorio en las alcantarillas de la universidad, pero los instrumentos que había dentro nos resultaban incomprensibles. Al final, solo tomamos esa muestra de algo del laboratorio y nos fuimos. Este pequeño capítulo aún no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el emocionante contenido. ¿Qué pasa con Jill? Al escuchar a Marvin y Kevin, probablemente actuaron por separado de Jill y los demás. Hay una sala de transmisión. He intentado contactar, pero nadie la ha recibido todavía. Jill exploró la universidad sola y pronto encontró una estación de radio. Aunque la señal no llegó muy lejos, como ya se mencionó, la Universidad de Raccoon City se encuentra en una vía importante a la salida de Raccoon City. Si pasa un helicóptero de rescate, es muy probable que puedan contactar. ¿Qué tal si luego vamos a la carretera para comprobar la situación y buscamos un coche para irnos?, sugirió Marvin. Vamos a comprobarlo después de que se fabrique la vacuna, repitió Giot desde un lado. Si pasa un helicóptero, además de la transmisión, también podríamos usar granadas aturdidoras o granadas de humo para crear conmoción. Carlos, que aún no nos ha visto, tiene bastantes. Luo Wan preparó un plan B para todos. Todos charlaron un rato más, y entonces Carlos llegó a la sala de síntesis de vacunas con Tyrell y Bard. Los dos grupos finalmente se reunieron. Luo Wan todavía actuó como intermediario entre los miembros de VCS y el grupo liderado por Stars Gill. Cuando ambos bandos se encontraron, Luo Wan habló primero para presentarlos, estos dos son Carlos y Tyrell de la VCS. Aunque son mercenarios de la Corporación Umbrella, desconocían este desastre. La Corporación Umbrella les asignó tareas como rescatar civiles y eliminar zombies, pero desafortunadamente, tras completar sus misiones, todos se convirtieron en peones y carne de cañón de la Corporación Umbrella. Y este bardo, como el Dr. Peter que investigó la vacuna. Espera, Luo, ¿por qué llamas a Peter, doctor, y no le añades ningún prefijo a mi nombre? También investigué una vacuna, ¿sabes? Protestó el Dr. Bard. Estamos más cerca, y el Dr. Peter se sacrificó. Cuando te sacrifiques, sin duda te otorgaré el título de doctor a título póstumo, dijo Luo Wan, observando las reacciones de todos. Nadie mostró ninguna aversión particular hacia Carlos y los demás. No me interrumpas. Este bardo también desarrolló una vacuna y ha producido con éxito una buena cantidad en masa. La vacuna que salvó a David me la dio el Dr. Bardo. Luo Wan mencionó que la vacuna de Bardo salvó a David, por eso añadió el prefijo doctor al nombre de Bardo.
Luo Wan concluyó, estos tres, al ver las malas acciones de Umbrella Corporation, abandonaron la oscuridad y abrazaron la luz. Luo, eres un oficial de inteligencia de la corporación Umbrella, ¿no? Kevin se acarició la barba de la barbilla, confirmando. Sí, los cuatro somos el infame escuadrón traidor. Las palabras de Luo Wan estaban llenas de lagunas, pero la mayoría de la gente se quedó paralizada cuando lo oyeron llamarse a sí mismo infame. Solo Tyrell de repente estalló en carcajadas. El escuadrón traidor coincidió perfectamente con su pensamiento anterior sobre los cuatro traidores, lo que le hizo incapaz de contener su diversión. Suspiro. Luo, por favor, habla en serio. Jill se frotó la frente y negó con la cabeza, sintiendo de repente que la imagen original de Luo Wan en su mente comenzaba a resquebrajarse. Jill, hago esto por la armonía del equipo, sacrificándome. Luo Wan dejó de sonreír y de repente se puso serio, diciendo, todos saben más o menos lo que Umbrella Corporation ha hecho en Raccoon City. También entiendo que a algunas personas les cueste aceptar a VCS o a personas como yo, que llevan la marca de Umbrella Corporation. Mientras Luo Wan decía esto, miró al despreocupado Kevin. Así es, Kevin notó la mirada de Luo Wan y lo admitió con franqueza. Por eso tengo que decir esto, para romper con las ideas preconcebidas de todos. No todo el personal de la corporación Umbrella es malo, al igual que hay sinvergüenzas como el jefe de policía. Brian Irons en el departamento de policía de Raccoon City. Luo Wan parecía estar explicándoles a todos, pero en realidad, estaba mirando a Jill mientras hablaba, tratando de salvar su imagen en su corazón. Timbre. Justo cuando Jill estaba a punto de decir algo, de repente se escuchó un sonido de notificación en la habitación. La vacuna diurna está lista. George, que estaba observando atentamente el sintetizador de vacunas, vio la notificación de éxito, sacó el recipiente que almacenaba la vacuna de luz diurna y anunció, mirando el líquido blanco brillante dentro del recipiente. Vacuna de luz diurna, el nombre combinaba perfectamente con el líquido blanco lechoso que tenía en el tubo de ensayo delante de él. La vacuna de color blanco lechoso emitía un tenue brillo blanco, como un rayo de amanecer que aparecía en este oscuro infierno, capaz de iluminar la esperanza de aquellas personas vivas a punto de convertirse en zombis debido a la infección. Si el dueño de Kendo Gun Chop hubiera tenido una botella de esta vacuna antes, qué genial habría sido. Jill miró la vacuna, pensando en su viejo amigo, el dueño de Kendo que fabricaba pistolas estándar a medida para Stars y otros. Muy bien, ahora cuando nos enfrentamos a un monstruo aterrador del calibre del tirano de la muerte, tendremos una carta de triunfo para matarlo de un solo golpe, dijo Luo Wan, sin extender la mano para examinar la vacuna. Excepto por el monstruo en el que William Birkin se transformó después de inyectarse el virus G, agregó Luo Wan en silencio. Después de que Luo Wan se enteró de que su sistema podía evolucionar usando el virus T, una vez le preguntó al sistema si debería aprovechar esta oportunidad para intentar fortalecerse con el virus G. El sistema no entendió el virus G. Luo Wan lo mencionó, pero después de conocer las diversas formas de William Birkin después de inyectar el virus G y su necesidad de encontrar parientes consanguíneos para la reproducción, el sistema le dio al virus G una evaluación de inutilizable. Luego, el sistema advirtió a Luo Wan que se mantuviera alejado del virus G, explicando que con los datos corporales actuales de Luo Wan y el poder de combate del virus T en su cuerpo, sería incapaz de controlar la mutación incontrolable del virus G. Luo Wan solo había preguntado casualmente, pero esta era la primera vez que el sistema le había dado una advertencia tan seria, por lo que Luo Wan todavía siguió el consejo del sistema, que también fue una de las razones por las que Luo Wan dejó la estación de policía con Marvin y otros. ¿Para lidiar con ese tirano de la muerte? George malinterpretó las palabras de Luo Wan, pero eso no le impidió pensar en nuevas ideas y sumirse en la reflexión. Y cuando Kevin escuchó las palabras de George, su primera reacción fue preguntar, ¿ese tirano de la muerte no está muerto? ¿No lo derrotamos? Luo Wan, incluso le diste 2 golpes. Probablemente, muy probablemente, posiblemente aún no esté muerto. Luo Wan no estaba seguro de si los tiranos de este mundo obedecerían la ley de conservación de la energía, y Luo Wan ahora sentía que a menos que pulverizara a un tirano, no podía estar 100% seguro de que esos monstruos estuvieran muertos. Pensando en esto, Luo Wan puso un ejemplo y dijo, en fin, el Némesis que Jill y yo encontramos antes también era un BOW de tipo tirano, y Carlos lo derribó con 2 lanzamientos de cohetes. También lo golpeé 2 veces, pero regresó para causar problemas poco después. Sí,
parece que si no pulverizas a esos monstruos tipo tirano, siempre sientes que se levantarán y te perseguirán en cualquier momento. Mientras Luo Wan decía esto, Jill también recordó al aterrador y opresivo Némesis, quien, a pesar de no moverse rápido normalmente, siempre parecía aparecer de repente a su lado para cazarla. Entonces, ¿deberíamos darle otra oportunidad a ese tirano de la muerte más tarde? Kevin vio a George extraer 3 vacunas diurnas del sintetizador y pensó que sería más seguro, así que dijo, el Dr. Bard también tiene vacunas, ¿verdad? Incluyendo las que acabamos de sintetizar, deberían quedar bastantes. Creo que vale la pena usar una para eliminar el peligro oculto. Pero eso es solo teoría, agregó Luo Wan, sin querer engañar a los demás. En ese momento, George y Bard también se unieron a la discusión. En realidad, lo que Luo Wan acaba de decir sobre la Carta del Triunfo es teóricamente válido. Al escuchar a Luo Wan y a los demás hablar de su área de especialización, el Dr. Bard intervino con entusiasmo y dijo, pero depende del tipo de acción que tenga la vacuna. Mi vacuna necesita un tiempo para surtir efecto y restaurar la salud de las personas infectadas, es un tipo relativamente estable y no he experimentado con BOW. Bard tiene razón. Según lo que entiendo de la investigación de Peter sobre la vacuna diurna, debería actuar directamente sobre el virus en los organismos vivos, y es una exterminación directa bastante agresiva. George había trabajado previamente con Peter, así que ambos intercambiaron ideas sobre sus respectivas concepciones de la virología. Al hablar de virus, naturalmente hablaban de eliminarlos. Para el mismo virus desconocido, el enfoque de Peter fue la esterilización eficiente, eliminando el virus antes de que pudiera causar más daño al cuerpo, incluso si causaba algún daño al cuerpo. George, por su parte, prefería inhibir la reproducción viral y al mismo tiempo permitir que el cuerpo produjera antígenos y anticuerpos, eliminando en última instancia el virus invasor a través del sistema inmunológico o expulsando naturalmente el virus inactivo a través del sistema excretor. Finalmente, ambos se separaron por diferencias ideológicas, pero ambos se consideraban un oponente digno. Por eso también el Dr. Peter dejó información sobre la vacuna para su oponente George en el muro de mensajes del punto de evacuación del estacionamiento subterráneo del Departamento de Policía de Raccoon City. Con base en la comprensión de George sobre Peter y la inteligencia de la investigación encontrada con respecto a la vacuna diurna, es muy posible que la vacuna diurna del Dr. Peter funcione principalmente eliminando poderosamente el virus T para prevenir la infección. Desde esta perspectiva, la vacuna diurna no solo es la pesadilla del tirano de la muerte investigado por el investigador Greg Mueller, sino que también es eficaz contra otros BOW desarrollados en base al virus T. George explicó brevemente el principio de la vacuna diurna. La vacuna diurna puede destruir el virus T dentro de esos monstruos, lo que equivale a desmantelar la vida del monstruo desde sus raíces. Eso significa quitarles la alfombra de debajo de los pies, pensó Luo Wan. Exactamente. Bard cruzó los brazos y asintió. Esos BOW, o mejor dicho, los diversos monstruos que has visto, son tan enormes que, en circunstancias normales, sus corazones y demás órganos internos no podrían proporcionar suficiente energía ni oxígeno a sus cuerpos agrandados. La presencia del virus te lo hizo posible, así que si estos monstruos pierden el virus T que fortalece sus órganos internos, estos organismos infectados por el virus T mutado o BOW creados artificialmente comenzarán a colapsar desde dentro. Y finalmente perderán la vida. Este capítulo aún no ha terminado. Haz clic en la página siguiente para continuar leyendo el emocionante contenido que sigue. Lo que dices es demasiado complicado, y no lo entendemos bien. Kevin se rascó la cabeza, pero como ya había confirmado el punto más importante, preguntó, en fin, lo que dijo Luo Wan sobre lidiar con el tirano de la muerte u otros monstruos del virus T es factible, ¿verdad? Eso es todo lo que necesitamos saber por ahora. Marvin, Elliot y David, que estaban completamente perdidos, asintieron rápidamente. Es factible. Bard y George, viendo que los demás no estaban muy interesados, solo pudieron reprimir a sus maestros internos y resumieron. Además, era más interesante discutir con profesionales que explicárselo a otros que no entendían los virus. Los dos expertos en virología se miraron, con una mirada de investigador. Sin hacer caso a los demás, les pidieron a Luo Wan y a los demás que les informaran después de discutir el siguiente plan. Luego, se sentaron aparte y conversaron en voz baja pero con entusiasmo. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a la sala de transmisión a ver si podemos contactar para que nos rescaten?
Marvin tenía experiencia en contactar para que nos rescaten. Al ver que la conversación sobre la vacuna había terminado, miró a Luo Wan, que estaba sentado con Jill, y preguntó. Marvin también era una de las personas a las que Kevin respetaba, así que cuando Kevin vio que Marvin también parecía confiar en Luo Wan, bajó un poco la guardia contra Luo Wan y también miró a Luo Wan, queriendo escuchar la percepción de Luo Wan. Espera un momento, necesito confirmar algunas cosas primero. Antes de transmigrar, Luo Wan era solo un oficinista, y su nivel en estrategia y mando de batallas era el de un novato. Había comandado a Carlos y a los demás antes porque Luo Wan tenía información sobre el juego, así que Luo Wan simplemente realizó despliegues sencillos basándose en eso y en información in situ. Esta fue también la razón por la que, cuando se enfrentaba a Némesis, Luo Wan actuaba principalmente con Jill como líder principal, en lugar de comandar activamente la batalla. El sistema contaba con suficientes conocimientos teóricos y capacidad computacional, pero para recopilar información, solo podía confiar en Luo Wan. Al mismo tiempo, el sistema no comprendía la naturaleza humana ni podía predecir las reacciones de los ejecutores de la misión ante diversas situaciones, por lo que Luo Wan no le permitió elaborar estrategias. Solo le pidió que preparara un plan B basado en el suyo para evitar que ciertos eventos en este mundo difirieran del contenido del juego Biohazard, lo que provocaría cambios importantes en el plan de Luo Wan. En realidad, los destinos de los distintos supervivientes ya eran muy diferentes a los que se mostraban en la trama del juego. Luo Wan miró a todos en la sala de síntesis de vacunas, la mayoría de ellos eran el resultado de su efecto mariposa, el aleteo de sus alas. Carlos. Luo Wan fijó su mirada en Carlos y preguntó, dijiste antes que la gente del USS mató al investigador Greg Mueller, ¿verdad? Aunque Luo Wan simplemente estaba confirmando como una formalidad, para Carlos, parecía tener otro significado. Después de todo, el propio Carlos, Tyrell y Bard inicialmente tuvieron la idea de que el investigador Greg muriera de forma no natural. Al preguntarle de repente Luo Wan de nuevo si la USS era responsable, ¿insinuaba que también sospechaba de ellos tres? Sí. Tyrell, al ser mayor, respondió la pregunta de Luo Wan para Carlos, y al mismo tiempo, sus pensamientos se alinearon con los de Carlos. Luo Wan probablemente dirigió su primera pregunta a Carlos porque sería más fácil quebrarlo que a él mismo. Tyrell pensó esto y abandonó por completo su desdén por el joven Luo Wan. Sin embargo, el trío de Tyrell no resolvió este asunto. Carlos solo se sentía culpable porque él mismo había considerado deshacerse de Greg. Tyrell continuó, esta universidad tiene un instituto de investigación oculto bajo tierra. No conocíamos el camino, y cuando nos perseguían avispas gigantes, entramos accidentalmente y nos perdimos. Por eso no pudimos apresurarnos a apoyarlos contra el tirano de la muerte. Tyrell primero explicó por qué no había traído a Bard para encontrarse con Luo Wan para lidiar con el tirano de la muerte, y luego le explicó la ubicación de entrada del Instituto de Investigación Subterráneo a Luo Wan, poniendo una fachada de no tener miedo de que Luo Wan verificara personalmente si estaba mintiendo. Luo Wan asintió, anotando la información importante sobre la entrada al Instituto de Investigación Subterráneo, que podría ser útil más adelante. Carlos vio a Tyrell tan tranquilo y también se serenó, retomando la conversación donde él la había dejado, diciendo, así es, nos topamos con el Instituto de Investigación cuando nos perseguían unas avispas enormes. Luego nos topamos con varios monstruos, como tiburones gigantes, y luego encontramos las huellas de Greg mientras buscábamos una salida. Sí, quizás por los brazaletes de la VCS que Carlos y yo llevábamos, la persona echó a correr en cuanto nos vio. Por supuesto, corrimos inmediatamente a perseguir a Greg y luego lo seguimos fuera del Instituto de Investigación Subterráneo, alcanzándolo en una sala de conferencias o un salón multifuncional o algo similar, recordó Tyrell, diciendo, fue en esa sala donde el personal del USS se escondió en el conducto de ventilación de arriba y le disparó a Greg en la cabeza a través del respiradero. ¿Solo una persona llevó a cabo el asesinato? ¿Y casualmente estaba escondida encima de esa habitación?, preguntó Luo Wan, reflexionando. Sí, y no nos atacó. Lo mató de un tiro y luego huyó, dijo Tyrell. En cuanto a la segunda pregunta de Luo Wan, Carlos respondió, esa habitación parecía ser la oficina y el laboratorio del investigador Greg. El Dr. Bard dijo que allí había muchos informes de investigación sobre el virus T. No importa, siempre y cuando estés bien. Sin embargo, el hecho de que la USS no te haya atacado sugiere que probablemente no querían causar más problemas y se marcharon tras completar su misión,
a menos que a Luowan no le preocupaba la muerte de Greg, le preocupaba más si la USS seguía en la Universidad de Raccoon City. ¿Estás hablando del Dr. Barr? Carlos recordó los cadáveres del USS en el Hospital General de Raccoon City. Luowan asintió y dijo, dada la hora actual, la Corporación Umbrella ya debe haber recibido información de que el USS en el Hospital General de Raccoon City fue aniquilado y su misión fracasó. No informaron de la situación, así que asumirán que la misión fracasó, intervino Jill, que escuchaba atentamente cerca. Sí, aunque el USS estaba escondido en el conducto de ventilación, con visibilidad limitada, no hay garantía de que el USS no viera a Bard. Luowan no creía ser un elegido y habitualmente se preparaba para lo peor. La expresión de Jill era algo solemne. Bard, quien podía desarrollar vacunas, necesitaba sobrevivir, ya que sus vacunas podían producirse en masa y eran más prácticas que la vacuna diurna. Aunque Luowan dijo que la vacuna de Bard no era 100% efectiva, la cantidad era más importante que la calidad en este momento, ya sea para las personas que aún viven en Raccoon City o para futuros encuentros con Biohazard. Jill tuvo la premonición de que en los próximos días, este tipo de incidentes de riesgo biológico se volverían cada vez más frecuentes a nivel mundial. Si ese es el caso, es problemático, dijo Luowan. Ellos están en la oscuridad, y nosotros en la luz, pero solo podemos adaptarnos a los cambios con constancia. El objetivo principal sigue siendo abandonar Raccoon City. Luowan pensó rápidamente, confirmando que el personal disponible solo era él, Jill, Marvin, Kevin, Carlos y Tyrell. Las cosas que había que hacer eran, primero, intentar contactar para pedir rescate en la sala de transmisión, y segundo, proteger a Bard y George, especialmente a Bard. Si fuera necesario, el siguiente paso sería prepararse para traer fuerzas de rescate o helicópteros que pasen por allí, pero si hubiera una radio disponible, esto no sería necesario por ahora. Kevin y yo iremos a la sala de transmisión. Estoy acostumbrado a contactar por radio para solicitar apoyo, dijo Marvin con iniciativa, al ver a Luowan sumido en sus pensamientos. Yo también iré, se ofreció Tyrell, presentándose. También conozco equipos de comunicación electrónica como radios, y es demasiado peligroso con solo 2 personas. Kevin, que llevaba su subfusil MP5 al hombro, se levantó al oír las palabras de Marvin. Al oír las palabras de Tyrell, lo miró de reojo y tomó el subfusil MP5 en la mano. Tyrell le devolvió una sonrisa blanca y brillante, palmeó el rifle de asalto M4A1 en su mano y se rió entre dientes. Luowan presenció todo esto. Aunque se hizo el payaso al presentar a los 2 miembros de la VCS, esto solo logró aliviar la tensión entre ellos, no generar confianza entre ambas partes. Si Tyrell no se hubiera perdido en ese momento y se hubiera unido a todos en la lucha contra el tirano de la muerte, tal vez habría habido más confianza entre ellos. En opinión de Tyrell, solo Carlos, también de la VCS, era confiable. Aunque Luowan era un oficial de inteligencia de la Corporación Umbrella, normalmente debería tener la máxima lealtad, pero en opinión de Tyrell, Luowan era en realidad el menos leal a la Corporación Umbrella de los 4 traidores. Entonces, el voluntariado de Tyrell fue para evitar que Marvin y los demás lo abandonaran, y la razón por la que no llamó a Carlos fue para proteger a Bard, evitar ser abandonado y actuar como un rehén. Kevin también notó un poco de esto, por lo que no dijo nada, aceptando implícitamente que Tyrell fuera juntos a la sala de transmisión. El viejo Marvin también se dio cuenta, pero tampoco dijo nada, siempre y cuando los 2 no se estorbaran mutuamente. Entonces, después de que Marvin confirmó la ubicación de la sala de transmisión con Jill, llamó a los 2 y fueron juntos a la sala de transmisión. Luo, ¿tienes algún plan para el futuro?, preguntó Jill. Quizás fue porque estaban a salvo temporalmente y Némesis ya no los perseguía. Mientras contactaran con rescate, estarían a salvo. Por eso Jill le preguntó a Luowan sobre sus planes para el futuro. No lo sé. Luowan negó con la cabeza, pensando que Jill no debería decir esas cosas, y respondió. Fue solo cuando Jill le preguntó esto que Luowan comenzó a pensar en el futuro. Finalmente recordó que solo tenía una identificación de la Corporación Umbrella. Además, no tenía dinero ni otros documentos que comprobaran su identidad. Hablando de eso, tras escapar de Raccoon City, lo más probable es que lo atraparan los militares que la rodeaban, ¿verdad? No sabía si podría ganarse la vida como testigo o algo así. Luowan podría apostar a que la Corporación Umbrella no sabía de su traición. De esa manera,
Luo Wan podría seguir siendo un agente doble en la corporación Umbrella y ganar dinero trabajando. Ah, cierto, ser un agente encubierto en la corporación Umbrella también le permitiría acceder a más tipos de virus, lo que sería beneficioso para su evolución. Fue solo después de que el sistema le recordó que Luo Wan recordó que tenía esta opción de correr deliberadamente hacia lugares peligrosos, una opción para evolucionar continuamente. Luo Wan se rascó la nuca. Aún tenía muchas opciones, así que no sabía qué hacer tras escapar de Raccoon City. Entonces le preguntó a Jill, ¿y tú, Jill? ¿Seguirás luchando contra los peligros biológicos? Sí. Jill estaba decidida y dijo, pero en cuanto a los detalles, planeo ir a Europa para hablarlo con Chris. La tarea principal, sin embargo, es acabar con la corporación Umbrella, esta plaga. Luo Wan y Jill discutieron sus planes futuros en voz baja, mientras los demás charlaban de 2 en 2 y de 3 en 3. Bard y George todavía estaban discutiendo la viabilidad de una vacuna profiláctica contra el virus T, y Cindy escuchaba, asintiendo ocasionalmente. David y Elliot, ambos heridos, descansaban juntos. Elliot le dio una palmadita en el hombro a David, como si lo elogiara, y el rostro de David mostró una tímida sonrisa. Carlos, sin embargo, se encontraba solo. Para el más vivaz y frívolo Carlos, esta atmósfera era un poco difícil de aceptar. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que solo conocía a Jill y Luo Wan, así que Carlos se acercó y preguntó, ¿de qué estás hablando? Planes futuros. Aunque algo molesto por la interrupción, Luo Wan respondió, después de todo, parece que ya casi podemos escapar de Raccoon City. Ah, ¿sí? Hablando de eso, después de todas estas valiosas experiencias, planeo encontrar la manera de regresar a Sudamérica. Al ver que Luo Wan retomaba la conversación, Carlos respiró aliviado, se sentó y compartió sus pensamientos. Originalmente, me uní a la VCS por necesidad para escapar del desastre, pero esta situación se ha complicado aún más y ahora estoy completamente confundido. Jaja, eso te pasa por no investigar antes de buscar trabajo. Luo Wan bromeó con Carlos, diciendo, pero creo que la corporación Umbrella te buscó, ¿no? Alguien con tu pasado es perfecto para unirse a VCS como carne de cañón. ¿Qué hacía Carlos antes?, preguntó Jill con curiosidad. Luo Wan. Aunque Carlos no pensó que lo que hizo antes fuera indescriptible, tampoco fue exactamente glorioso, por lo que todavía no quería que los demás lo supieran. Todo es cosa del pasado, no seas curioso. Luo Wan, naturalmente, no lo revelaría, verás, Carlos no quiere que la gente lo sepa. Jill miró a Carlos, resopló y le dijo a Luo Wan, si no quieres decirlo, entonces no lo hagas. Ver a Jill así, a Luo Wan le pareció divertido. Sintió que, comparada con cuando la conoció, ahora tenía un poco más de feminidad, y la ocasional sonrisa en su rostro heroico la hacía aún más linda. Al ver a Jill tan linda, Luo Wan inconscientemente curvó sus labios en una sonrisa. Carlos, por su parte, miró a Luo Wan, luego a Jill, y pareció comprender finalmente por qué Luo Wan había traicionado a Umbrella Corporation. Al mismo tiempo, sintió una punzada en el corazón, sintiendo de repente como si hubiera sufrido algún tipo de dulce daño crítico, y por un momento, no quiso hablar. Los tres, Jill, Luo Wan y Carlos, extrañamente se quedaron en silencio por un momento. Afortunadamente, el contacto se restableció pronto, aliviando la incomodidad de Carlos. Sasa. Soy Marvin. Responde si recibes algo. Cambio. La voz provenía del walkie-talkie de Luo Wan. La voz de Marvin resonó en la habitación, atrayendo la atención de todos hacia Luo Wan, o más precisamente, hacia el walkie-talkie que tenía en la mano. Soy Luo Wan, lo recibí. Por favor, informe la situación. Cambio, respondió Luo Wan. Hemos contactado con el helicóptero de rescate, pero solo tiene capacidad para un máximo de 9 personas. Necesitamos despejar a los zombis de la plaza frente a la Universidad de Raccoon City, que fue el anterior punto de evacuación de la Universidad de Raccoon City, y esperar el rescate. Marvin hizo una pausa y terminó de hablar en un instante. ¿9 personas?, preguntó Luo Wan. Entonces, reunámonos primero en la plaza frente a la Universidad de Raccoon City. Recibido. Marvin terminó de hablar, dejó el walkie-talkie y les dijo a Kevin y Tyrell, quienes se miraban fijamente a sus espaldas, ¿ya oyeron eso? Reunámonos primero. Luo Wan tiene heridos,
así que probablemente tengamos que encargarnos primero de los zombies en el punto de evacuación. Todos del lado de Luo Wan escucharon la conversación entre Marvin y Luo Wan, recogieron sus cosas y se prepararon para partir. George ya había impartido una conferencia profesional en la Universidad de Raccoon City, por lo que era el que mejor conocía la ruta. Por lo tanto, Luo Wan le pidió que lo guiara. Como tenían que considerar a David, quien tenía una pantorrilla lesionada, su ritmo no era rápido. Luo Wan y Jill caminaban al frente para despejar el paso, como antes. Elliot y los demás heridos, junto con George y Cindy, caminaban juntos. Este capítulo no ha terminado, haz clic en la página siguiente para continuar leyendo. En ese momento, Cindy sostenía un arma, mientras George y Elliot apoyaban a David mientras avanzaban. Naturalmente, Carlos seguía siendo responsable de la retaguardia. Sin embargo, en el equipo beta de VCS, Carlos era originalmente responsable de la seguridad de retaguardia y el apoyo de fuego, por lo que era bastante hábil en esta tarea. Debido a la lesión en la pierna de David, Luo Wan y los demás, que estaban en el tercer piso, llegaron considerablemente más tarde que Marvin y los demás en la sala de transmisión, también en el tercer piso, llegando a la plaza frente a la Universidad de Raccoon City casi 7 minutos después. «Estás aquí. Ya hemos eliminado a los zombies una vez». Tyrell usó su pistola para rematar al último zombi. Al oír pasos, se giró y les dijo a Luo Wan y a los demás. «Bien. ¿El helicóptero de rescate solo puede rescatar a 9 personas?» confirmó Luo Wan. «Seguro que el helicóptero puede meter a unas cuantas personas más, ¿verdad?» En ese momento, había un total de 11 sobrevivientes en la Universidad de Raccoon City: Luo Wan, Jill, Carlos, Tyrell, Bart, Marvin, Elliot, David, Kevin, George y Cindy. Esto significaba que, pasara lo que pasara, algunos tendrían que esperar al siguiente viaje. «Ya lo he preguntado». Marvin tenía el mismo pensamiento que Luo Wan, sería mejor llevarlos a todos juntos, por lo que ya lo había preguntado. Mirando la expresión de Marvin, parecía que no era posible, pensó Luo Wan. 9 personas ya cuentan como sobrecargadas. Sin contar el asiento del piloto, incluyendo al copiloto, y además de los 5 asientos traseros, todos los demás tienen que apretujarse en el centro y tener cuidado de no caerse del helicóptero. Tal como Luo Wan esperaba, dijo Marvin con una sonrisa irónica. Carlos miró a Tyrell. Tyrell notó atentamente la mirada de Carlos y asintió, indicando que las palabras de Marvin eran ciertas. Los civiles George y Cindy, investigadores de vacunas Bard, y los heridos Elliot y David, no hay problema con que ellos vayan primero, ¿verdad? Luo Wan primero confirmó las posiciones de los civiles y los heridos. No, respondió Jill de inmediato. El acuerdo de Luo Wan le pareció muy razonable. No. Marvin pensó lo mismo, y él y Kevin, también miembro del RPD, declararon unánimemente que no había problema. Después de todo, la misión del RPD era proteger a los civiles. No hay problema. Carlos lo pensó y le pareció bien. Aunque eras miembro de la VCS, Carlos aún quería completar la misión de proteger a los civiles, así que tampoco puso objeciones. Yo tampoco tengo objeción. Los demás que no estaban en la primera ronda tampoco tenían objeción, así que Tyrell solo pudo seguir la corriente y decir que no tenía objeción. Los 2 miembros restantes de la VCS, los 2 miembros del RPD y Jill no expresaron ningún problema, lo que hizo que Luo Wan se sintiera ligeramente aliviado. Cuando Luo Wan escuchó que solo podían sentarse 9 personas, en realidad ya tuvo una idea. Entonces, después de confirmar que todos los demás no tenían problemas con la sugerencia de priorizar a los civiles y los heridos, Luo Wan no expresó directamente su idea, pero planeó consultar a una persona. Luo Wan le dijo a Jill, Jill, tengo una idea. Dime. Esta vez, Luo Wan le contó directamente su plan, y se lo dijo específicamente, lo que le dio a Jill una cierta premonición. Que Marvin, Kevin, Carlos y Tyrell evacúen primero en el helicóptero, dijo Luo Wan directamente. Esta declaración también hizo que Tyrell, quien se preparaba para conseguir un lugar en el helicóptero, cerrara la boca. Los demás también quedaron atónitos. Tanto los que conocían a Luo Wan como los que no lo conocían mostraron sorpresa. El grupo civil, el grupo de heridos y Bard, como beneficiarios de la primera ronda, no hablaron en ese momento. No fue por ingratitud,
sino por tener intereses creados, cualquier cosa que dijeran fácilmente sonaría hipócrita. ¿Tú y yo nos quedamos? Jill se sorprendió un poco. Luo Wan, quien siempre había querido escapar de Raccoon City, en realidad estaba renunciando a la oportunidad de evacuar a otros primero. Espera, Luo Wan, me quedo yo. ¿Tú y Jill? Las palabras de Marvin se fueron apagando. No tenía derecho a tomar decisiones por Kevin ni por nadie más. Al mismo tiempo, Marvin comprendió en cierta medida el motivo de la asignación de Luo Wan. Había 2 miembros de la VCS, 2 miembros del RPD y Luo Wan y Jill podrían considerarse temporalmente un bando separado. Aunque Luo Wan ya había logrado acuerdos entre la VCS y el RPD, ninguna de las partes dejaría a nadie atrás. Así que, de los 4 puestos restantes, 2 estaban asegurados. Basándose en los muchos años de experiencia de Marvin como policía, Carlos, uno de los 2 miembros de la VCS, parecía estar bien, pero Tyrell sin duda intentaría subir al primer helicóptero. Esto significaba que los miembros de la VCS definitivamente no querrían quedarse atrás. A Marvin le preocupaba que si no funcionaba, la otra parte decidiera usar la fuerza. Eso dejaba 2 lugares. Normalmente, las damas primero, así que Jill ocuparía un lugar, dejando a Luo Wan, Marvin y Kevin. Y Kevin no se llevaba bien con la gente de Umbrella Corporation, así que para evitar posibles peligros mientras esperaban el siguiente helicóptero, Marvin y Luo Wan debían esperar juntos, y Jill y Kevin también podrían sujetar a los 2 miembros de la VCS en el helicóptero. Este era el razonamiento habitual, pero Luo Wan dejó que los civiles, los heridos y Bart, una persona importante, pasaran primero, pero no dejó que Jill, una mujer, pasara primero. ¿Por qué? Este fue el punto que Marvin no pudo entender. Luo. A diferencia de Marvin, el primer pensamiento de Jill fue sobre lo que Luo Wan le había dicho respecto a sus disculpas. Pensando en esto, Jill dijo con ojos decididos, entonces tú y yo nos quedaremos. Al ver que Luo Wan y Jill decidieron quedarse voluntariamente a esperar el siguiente viaje, Tyrell no pudo evitar sentirse un poco avergonzado por sus pequeños pensamientos. Tras pensarlo un momento, le entregó el rifle de asalto M4A1 a Jill y dijo, probablemente no lo necesite más adelante. Ustedes 2 que se quedan aquí lo necesitan más que yo. Bien. Carlos vio esto y también descargó voluntariamente los cargadores y las balas necesarias para el rifle de asalto M4A1 y se los entregó a Jill. Luego Carlos sacó todas las granadas y otros objetos arrojadizos que tenía, dándoselos a Luo Wan y Jill respectivamente. Jill, esto es para ti. George también le entregó su pistola inyectora de largo alcance y le indicó, de la vacuna diurna, se prepararon 3 dosis. Una ya está cargada. Puedes dispararla directamente. George estaba preocupado de que el tirano de la muerte estuviera simplemente en hibernación, como había dicho Luo Wan, así que preparó una carta de triunfo para ambos, añadiendo, no es el vial anterior, sino una jeringa. Además, el alcance efectivo de esta arma es de solo unos 5 metros, y es muy importante que se alcancen las partes blandas del enemigo. De lo contrario, si la aguja no puede penetrar la piel, la vacuna diurna que contiene no podrá inyectarse. Jill asintió, indicando que entendía el significado de George y que prestaría atención a eso. En cuanto a cómo utilizar este inyector remoto, era similar a una pistola, por lo que George no volvió a explicar su uso. Justo cuando todos empezaban a despedirse de Luo Wan y Jill uno por uno, y a entregarles las armas y el equipo que ya no necesitaban, el helicóptero se acercaba visiblemente. Con un rugido enorme, aterrizó rápidamente en el espacio abierto del centro de la plaza. George y los demás comenzaron a abordar el helicóptero. Adiós. Aunque no me llames doctor a menudo, recordaré que me salvaste. Fue Nathaniel Bard quien dijo esto. No sé si nos volveremos a ver más tarde. Trabaja duro en la investigación de vacunas. No sería en vano que te salvara la vida. Luo Wan asintió, le dio una palmadita en el hombro a Bard y dijo, adiós, doctor Bard. Bard asintió solemnemente, llevando una pequeña caja de vacunas y una gran bolsa con materiales de investigación, y abordó el helicóptero de rescate detrás de Cindy. Gracias, Luo Wan. Los siguientes en despedirse de Luo Wan fueron Elliot y David, quienes ya se habían despedido de Jill. De nada. ¿Tienes planes para el futuro? ¿Seguirás siendo policía?, preguntó Luo Wan con una sonrisa. Por supuesto que seguiré siendo policía,
dijo Elliot, sonriendo, dándole un puñetazo en el pecho a Luo Wan con la mano sana. Gracias, Luo Wan. Yo también seguiré siendo policía. David terminó de hablar y se despidió de Luo Wan. Luego, él y Elliot se apoyaron mutuamente mientras subían al helicóptero de rescate. Kevin y Tyrell simplemente se despidieron de Luo Wan y Jill y no dijeron mucho más, abordando rápidamente el helicóptero de rescate. Luo Wan, Jill, gracias por contarme todo sobre la corporación Umbrella y dejarme ver la verdad. Nos volveremos a encontrar si el destino lo permite. Carlos siguió de cerca a Tyrell y también subió al helicóptero. Luo Wan, dejaré a Jill a tu cuidado. Marvin fue el último en irse. Luo Wan asintió y estuvo de acuerdo con Marvin, mientras Jill parecía decidida, pensando por qué Marvin no le pidió que cuidara de Luo Wan. Gracias. Marvin aún tenía 1000 palabras que decir para reprender a Luo Wan y Jill, pero al final, todas convergieron en un simple gracias. Entonces, Marvin, con expresión preocupada, subió al helicóptero de rescate. Deberían poder salir de Raccoon City sanos y salvos. Luo Wan miró el helicóptero de rescate alejándose de su vista y suspiró. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Te preocupa que el helicóptero se estrelle en cuanto me suba? Jill sintió que Luo Wan tenía un significado oculto en sus palabras. Claro que no. No subiste al helicóptero que contactamos en la comisaría, Jill, pero aún así se estrelló. Luo Wan bromeó, pero conocía sus límites y no mencionó el sacrificio del piloto del helicóptero. Con solo Jill a su lado en este momento, Luo Wan se sintió aún más tranquilo. Tú, chico. Jill le dio a Luo Wan un ligero puñetazo en el pecho. El puño de Jill descansó sobre el pecho de Luo Wan, sintiendo los latidos de su corazón, y ambos cayeron en un breve silencio. Luo Wan no pudo comprender lo que Jill quería decir por un momento. Finalmente, Jill rompió el silencio y preguntó, ¿crees que realmente podemos escapar de Raccoon City? Solo tenemos que esperar a que llegue el próximo helicóptero de rescate. A Luo Wan le sorprendió que Jill se preocupara de repente por este asunto. Una leve tristeza brilló en los ojos de Jill mientras decía lentamente, no sé. Quizás sea el trauma de haber estado antes en la mansión. Siempre siento que muchas cosas no salen como deseo. Como cuando llamé a tu helicóptero de rescate. Me pasó lo mismo en la mansión, por mucho que intenté escapar de la mansión lo antes posible, seguía atrapado allí. Era como si la diosa del destino me tuviera agarrado por el cuello, obligándome a enfrentarlo hasta que resolviera la crisis que se desató allí. Solo entonces la diosa del destino me soltó la mano del cuello y me permitió irme. Mientras Jill hablaba, dio un pequeño paso hacia adelante y apoyó su cabeza en el pecho de Luo Wan. Debes sentir mucha presión. Luo Wan podía entender los pensamientos de Jill, al igual que él mismo antes de transmigrar, obligado a trabajar por la realidad, oprimido por las deudas, solo capaz de aceptar lo mismo todos los días. Jill respondió suavemente, con la cabeza baja, evitando que Luo Wan viera su expresión actual. Pero, Jill, no te arrepientes, ¿verdad? Luo Wan solo pudo consolar a Jill basándose en su comprensión de ella durante el tiempo que habían pasado juntos. En cuanto a Jill en el juego Biohazard, mantuvo en su mayor parte la imagen de una valquiria en el campo de batalla, rara vez mostrando un lado vulnerable. Sí, porque es lo correcto. Jill no decía con facilidad que estaba haciendo lo correcto, como si la palabra, justicia, fuera una carga pesada para ella. Bueno, no intentaré persuadirte para que dejes esta carga ni nada. Luo Wan levantó la mano y la colocó sobre la cabeza de Jill, pero fue muy apropiado y no la acarició. Pero está bien relajarse de vez en cuando y hablar con alguien, dijo Luo Wan con seriedad, puedo acompañarte a hacer todas estas cosas, así que no hay necesidad de esforzarte tanto. Jill no respondió y mantuvieron esa postura, como si el flujo del tiempo se hubiera detenido. Después de un tiempo desconocido, Jill respiró profundamente y luego exhaló lentamente, levantando la cabeza del pecho de Luo Wan. Los ojos de Jill estaban un poco rojos, pero Luo Wan no lo señaló, porque Luo Wan sabía que era el momento y la fuerte Jill había regresado. A continuación, Jill estaba a punto de discutir el siguiente plan con Luo Wan para cambiar su humor, cuando de repente se escuchó un fuerte estallido. ¡Auge!
La pared del edificio principal de la Universidad de Raccoon City fue destrozada por una fuerza inmensa, revelando un enorme agujero. Las expresiones de Luo Wan y Gil cambiaron e inmediatamente entraron en posición de combate. Mirando hacia la fuente del sonido, Luo Wan y Gil mostraron ojos enojados, como si hubieran sido molestados. Era considerablemente más grande que el anterior de At-Tairen, con músculos aún más abultados y las líneas esculpidas por los músculos estaban llenas de la belleza del poder. El que atravesó la pared fue de hecho el tirano de la muerte que había sido derrotado antes. Luo Wan y Gil hicieron el mismo juicio. Sin embargo, el tirano actual aún presentaba muchas diferencias en su apariencia con respecto al anterior tirano de la muerte. En primer lugar, su originalmente enorme brazo derecho había desaparecido, como si hubiera sufrido una amputación, pero en contraste, su brazo izquierdo se había vuelto aún más grande, sus garras eran más largas y grandes, y estaba completamente pálido, como una garra de hueso. Lo que más preocupó a Luo Wan y Gil fue que la piel originalmente completamente negra del tirano de la muerte ahora tenía muchas manchas amarillas y tenía 2 pares de alas membranosas en su espalda. Todavía parece ser principalmente cuerpo a cuerpo, pero estas manchas amarillas y las alas membranosas en su espalda sugieren que ha absorbido los avispones infectados con el virus T de la Universidad de Raccoon City. Luo Wan recordó los avispones gigantes que Carlos había mencionado y analizado. Así que podría volar, y es muy probable que también tenga escondido el aguijón del avispón. Gil conocía algunas características de los avispones, e inmediatamente pensó que este tirano de la muerte también podría adquirir estas habilidades. El tirano de la muerte no les dio a Luo Wan y a su compañero más tiempo para analizar y discutir contramedidas. Su mirada se fijó en Gil, esa fue la última orden que el investigador le dio al tirano de la muerte. Greg Moyer antes de morir, para luchar contra Gil y los demás. Ejecutando fielmente su misión, el tirano de la muerte colocó su objetivo principal en Gil. Sin embargo, el tirano de la muerte no esperaba que, mientras aún estaba a mitad de su carga, una nube de humo blanco se extendería rápidamente en su camino. Ese fue el regalo de saludo de Luo Wan al tirano de la muerte, destinado a confirmar si el tirano de la muerte tenía la capacidad de volar. El tirano de la muerte no detuvo su ataque, sino que después de salir de una nube de humo, se estrelló contra otra nube de humo blanco. Esas eran las granadas de humo que Luo Wan y Gil habían lanzado a sus posiciones originales. Tras lanzarlas, Luo Wan y Gil se separaron de inmediato, huyendo del alcance del humo a izquierda y derecha. Este pequeño capítulo aún no ha terminado. Haz clic en la página siguiente para seguir leyendo este emocionante contenido. Tanto Luo Wan como Gil se abstuvieron de disparar precipitadamente para evitar golpear accidentalmente a su aliado a través del humo. El tirano de la muerte se estrelló contra el humo nuevamente, pero esta vez no continuó corriendo, porque su posición de detención actual era exactamente donde Luo Wan y Gil habían estado anteriormente. El tirano de la muerte aún poseía cierta inteligencia. Según su lógica, Luo Wan y Gil se escondían entre el humo, preparándose para emboscarlo. Por lo tanto, tras detenerse, su primera acción fue realizar un barrido de 360 grados con su garra izquierda, con la intención de expulsar a Luo Wan y Gil del humo y dispersarlo. Pero el ataque del tirano de la muerte fue en vano. El humo formado por las 2 granadas de humo era más extenso de lo que el tirano de la muerte había imaginado, y pronto el espacio vacío en el centro quedó cubierto de nuevo por las granadas de humo que aún emitían humo. El tirano de la muerte encontró la granada de humo en el suelo, la pisoteó y emitió un rugido furioso. Sus 2 pares de alas membranosas batieron violentamente, agitando el humo. Se agachó sobre sus patas, se impulsó con fuerza y saltó por los aires. El tirano de la muerte salió corriendo del humo, y justo cuando estaba a punto de buscar las posiciones de Gil y Luo Wan, se encontró con la primera ronda de fuego de supresión de Luo Wan y Gil. El objetivo de Luo Wan y Gil no era el cuerpo principal del tirano de la muerte, sino los 2 pares de alas membranosas en constante movimiento en su lomo. Por lo tanto, sus armas en ese momento eran subfusiles MP5, capaces de disparar de forma totalmente automática y con abundante munición. Da. Ambas ametralladoras estaban configuradas en modo completamente automático, disparando salvajemente bajo el control de Luo Wan y Gil, acribillando instantáneamente los 2 pares de alas membranosas en la espalda del tirano de la muerte. El tirano de la muerte no permaneció en el aire mucho tiempo, cayendo directamente al suelo. Pero en cuanto sus pies tocaron tierra, saltó de nuevo, en dirección a Gil. Sin embargo, Gil ya había descifrado el patrón de movimiento del tirano de la muerte.
Tras su primer salto, Jill lanzó inmediatamente una granada de humo a sus pies. Así, su segundo salto lo arrojó de nuevo en una nueva nube de humo. Pero esta vez, el tirano de la muerte, atrapado en el humo, ni siquiera tuvo tiempo de saltar antes de encontrarse con las 30 rondas de balas de 9 milímetros de Jill después de que ella recargó su cargador. Luo Wan, usando el sonido para localizar la ubicación, confirmó rápidamente que Jill no estaba justo enfrente. Con un entendimiento tácito, también disparó un cargador lleno de balas hacia el área justo enfrente. Luo Wan y Jill tenían munición de 9 milímetros de sobra, y sus cargadores de pistola y subfusil eran suficientes. Por eso Luo Wan y Jill desperdiciaron tanto, disparando al tirano de la muerte entre el humo. El tirano de la muerte en el humo tampoco tenía conciencia defensiva, por lo que, aunque su cuerpo estaba oculto en el humo, aún fue golpeado en sus puntos débiles expuestos por el fuego supresor de Jill y Luo Wan. «Llévenlo al edificio principal», gritó Jill, e inmediatamente abandonó su posición original y corrió hacia el edificio principal de la Universidad de Raccoon City. El tirano de la muerte rugió, protegiendo su punto débil con su mano, y saltó hacia la dirección de donde había venido el grito de Jill. En el aire, el tirano de la muerte vio a Jill corriendo hacia el edificio principal de la Universidad de Raccoon City. Poco después, otro humano también se acercó a su objetivo, Jill. Tan pronto como aterrizó en la posición donde Jill había gritado, el tirano de la muerte saltó nuevamente sin detenerse, dirigiéndose hacia el edificio principal de la Universidad de Raccoon City. En este punto, el tirano de la muerte, con sus grupos musculares reforzados nuevamente, pudo soportar levemente el retroceso al aterrizar, lo que le permitió realizar saltos rápidos y continuos. Jill había descubierto este problema, por lo que llamó a Luo Wan para guiar al tirano de la muerte al edificio principal de la Universidad de Raccoon City, específicamente para sellar la capacidad de salto del tirano de la muerte. El tirano de la muerte, saltando por los aires, vio a Jill y Luo Wan correr hacia el edificio principal. Al aterrizar justo frente a la entrada principal, dos objetos redondos y negros a sus pies explotaron repentinamente, envolviéndolo. Este era el sistema que calculaba la velocidad y el tiempo de salto del tirano. Luo Wan también había anticipado que el siguiente movimiento del tirano de la muerte sería saltar y perseguir a Jill y a él mismo. Por lo tanto, basándose en la información proporcionada por el sistema y una cuenta regresiva precisa, sostuvo granadas en ambas manos y las lanzó al lugar previsto para el aterrizaje del tirano de la muerte antes de entrar al edificio principal. Si el tirano de la muerte tuviera emociones, su estado de ánimo en este momento probablemente solo sería de frustración. Pero, obviamente, el tirano de la muerte no tenía emociones. Tras soportar la explosión de una granada de fragmentación, el tirano de la muerte, sin detenerse, se estrelló contra la puerta principal del edificio principal de la Universidad de Raccoon City, buscando con la mirada rastros de Jill y Luo Wan. Ruido, ruido. Dos sonidos resonaron detrás del costado del tirano de la muerte, llamando su atención, y miró en la dirección del sonido. Estallido. Auge. Dos fuertes ruidos acompañados de dos destellos cegadores atacaron directamente las retinas y los tímpanos del tirano de la muerte, provocando que perdiera temporalmente la vista y el oído. El virus te reparó furiosamente la vista y el oído dañados del tirano de la muerte, lo que le permitió recuperarse rápidamente, pero este breve momento fue suficiente para que Luo Wan y Jill lanzaran otra descarga de balas al punto débil del tirano de la muerte. El tirano de la muerte se reinició sacrificando su mano derecha, y luego volvió oficialmente a la vida después de absorber los avispones infectados. En ese momento, sufriendo un daño pesado y continuo, el tirano de la muerte no tuvo más opción que dejar escapar un rugido, proteger su punto débil y agacharse, esperando que sus heridas sanaran, lo que comúnmente se conoce como un estado rígido. Al ver esto, Luo Wan rápidamente balanceó la metralleta MP5 que sostenía en su espalda usando su correa, luego tiró de otra correa para sacar el rifle de asalto MA-41 de su espalda. Aunque la garra izquierda del tirano de la muerte se hizo aún más grande después de su resurgimiento, el punto débil en su pecho derecho no se redujo mucho. Luo Wan, medio agachado, levantó su rifle y apuntó. Con 3 puntos alineados, la mira se fijó en el punto débil del tirano de la muerte. Este pequeño capítulo aún no ha terminado. Haz clic en la página siguiente para seguir leyendo este emocionante contenido. Ban ban ban. Esta vez, Luo Wan ejerció toda su fuerza, usando su ventaja física para contrarrestar con fuerza el retroceso de su rifle de asalto MA-41, permitiendo que las balas de 5,56 milímetros penetraran con precisión los huecos en la garra gigante del tirano de la muerte. Jill,
del otro lado, no se quedó de brazos cruzados. Mientras Luo Wan atacaba, se replegó en el interior del edificio principal y gritó, «por aquí». Las palabras de Jill pretendían decirle a Luo Wan que se reuniera con ella para cubrirse mutuamente. Recibido. Luo Wan terminó una revista y se retiró de inmediato. Tras alejarse del tirano de la muerte, se acercó a la posición de Jill y pronto la siguió hacia el pasillo izquierdo. El tirano de la muerte pareció comprender que su postura defensiva lo convertía en un blanco fácil para el enemigo. Tras recuperar la vista y el oído, se levantó de inmediato y miró hacia donde provenía el sonido de la carrera de Luo Wan. Al observar a Luo Wan entrar al corredor izquierdo, el tirano de la muerte rugió y continuó implacablemente su persecución. «Luo, ¿ya vamos a usar la vacuna diurna?». Jill esperaba al frente del pasillo. Al ver a Luo Wan entrar, lanzó otra granada de humo tras él y preguntó al mismo tiempo. Esta fue la última granada de humo de Jill. No, a este tirano de la muerte no le queda mucha energía para curarse. Luo Wan negó con la cabeza y dijo, guardémoslo por si acaso. ¿Quién sabe si aparecerán otros monstruos aterradores del virus además de este tirano de la muerte? Los dos no se detuvieron y se escondieron en un aula. En ese momento, el tirano de la muerte, con un rugido, salió corriendo de la espesa niebla, solo para descubrir que Luo Wan y Jill no estaban en el pasillo, ni escuchó ningún sonido de carrera. El tirano de la muerte aminoró el paso y pareció un tanto perdido por un momento. El tirano de la muerte era un tirano de combate de alto rendimiento, pero en cuanto a la persecución de enemigos, no se podía comparar con el igualmente excelente Némesis. La razón por la que el tirano de la muerte había encontrado a Jill en la entrada principal de la Universidad de Raccoon City fue porque el helicóptero de rescate había hecho un fuerte ruido allí. Pero ahora, si Luo Wan y Jill no hacían cierto ruido, el tirano de la muerte no podría localizarlos. Luo Wan y Jill se escondieron en un aula y esperaron en silencio. Aunque Luo Wan y Jill parecían superar constantemente al tirano de la muerte, en cuanto a movilidad mejorada, especialmente velocidad al correr, no podían compararse con él. Por lo tanto, abandonaron su táctica de rodearlo, al estilo de las corridas de toros. Con un estruendo, el tirano de la muerte destrozó la pared de un aula en el pasillo. Sus ojos recuperados recorrieron la sala con la mirada, al no ver rastro de Jill ni de Luo Wan, abandonó el aula, preparándose para trasladarse a otra habitación. Este fue el mejor método que el tirano de la muerte pudo pensar. Justo cuando el tirano de la muerte se giró para regresar al corredor, Luo Wan y Jill aprovecharon la oportunidad, preparando otro gran paquete de granadas y granadas aturdidoras para el tirano de la muerte. Pero el tirano de la muerte no era tonto, naturalmente entendió que lo que Luo Wan y Jill estaban arrojando probablemente serían más de esos objetos explosivos, destellantes y ruidosos de antes. La respuesta del tirano de la muerte también fue simple, ignorar esas cosas y cargar directamente hacia la ubicación de Luo Wan y Jill, lo que también le permitiría escapar del alcance de esos objetos arrojados. Sin embargo, Luo Wan ya lo había previsto. Con la ayuda del sistema, su precisión sincronizada fue extrema. Justo cuando el tirano de la muerte adoptó la postura inicial, los objetos lanzados hacia él explotaron a su alrededor incluso antes de tocar el suelo. Primero llegaron las granadas aturdidoras, que una vez más privaron al tirano de la muerte de su vista y audición, seguidas por las granadas de fragmentación, que infligieron daño total al tirano de la muerte, que no pudo asumir una postura defensiva. Esta vez, el tirano de la muerte resistió, sin quedarse rígido. Además, para evitar ser afectados por el fuerte ruido de las granadas aturdidoras, Luo Wan y Jill no abandonaron el aula de inmediato. Pero con el segundo fuerte estallido, después de que explotó la granada de fragmentación, Luo Wan y Jill inmediatamente se prepararon para continuar retirándose hacia la puerta trasera de la Universidad de Raccoon City, agotando constantemente la energía del tirano de la muerte en el camino. Aunque el tirano de la muerte resistió, caminando con pasos firmes hacia Luo Wan y Jill, estaba claro que tanto Luo Wan como Jill habían descubierto algo. Las heridas en el cuerpo del tirano de la muerte causadas por las granadas de fragmentación no sanaban.